realizar la perspectiva caballera de una serie de piezas partiendo del alzado, planta y vista lateral. Existen, como se sabe, dos formas de definir la forma en que el sistema o la manera en que queremos realizar esa perspectiva caballera. O bien, digamos, de modo que las vistas que aparecen en la aportación de datos sean las que corresponden a las caras que se dibujan en perspectiva, o bien indicando el valor angular que forman el eje X y el eje Y proyectado. Como se sabe en caballera, la pareja de ejes XZ, este sea el Z y este sea el X, esa pareja de ejes es perpendicular y el plano que definen sería el plano del cuadro o paralelo a él. Por tanto, las medidas sobre el eje Z y sobre el eje X están en verdadera magnitud, mientras que el eje Y forma un cierto ángulo con el eje X en proyectado. El eje Y proyectado forma un cierto ángulo con el eje X. Y aquí tenemos diversas posibilidades. Dar el valor de 45 grados, que sería este valor de aquí, formado por el eje Y y el eje X. 135, que sería este valor. 225, si este es el X y este es el Z, 225 serían este valor. Serían 180 más 45, 225. O 315, si este es el X y este es el Z, 315. Aquí hemos dibujado los cubos para que se vean. Vamos a ampliar la imagen. Y entonces para que se vean las caras que aparecen, digamos, representadas. Aquí con 45 grados, esta es la cara lateral izquierda. Con 135 grados es la cara lateral derecha. Con este de aquí, con 215, este de aquí sería una cara inferior. Obsérvese que este sea el origen. Vemos esta cara inferior, hemos dibujado el cubo. Estas serían las caras de atrás, y vemos la pieza vista desde abajo y desde la derecha. Tenemos aquí una vista, aquí la derecha y aquí la planta inferior. Y luego aquí en la parte inferior tendremos otro caso que es 315, que es el mismo que el anterior, pero hacia este lado. Vemos la cara inferior, que es esta, y la cara izquierda. Observamos la diferencia entre este de aquí, el de 215, que vemos la cara inferior y la cara derecha, y el alzado. Mientras que, como digo, en el 315, este que ponemos aquí, vemos la cara inferior y la cara izquierda. Bien, con estos datos, bien, ya digo, cómo dibujando la pieza a partir de que aparezcan las tres vistas aportadas, o bien aportando estos ángulos. Si en vez de 45 se dieran 60, pues este ángulo variaría un poquito y esta línea del eje Y vendría un poquitín más abierta. Si en vez de 135 fueran 120, pues entonces este eje Y formaría un pequeño ángulo menor que el 135 anterior, etcétera, etcétera. Bien, con estos elementos, digamos, relacionados, vamos a empezar a dibujar piezas en caballera partiendo de sus proyecciones diédricas. Vemos en este caso cómo este se aporta el alzado, la planta, y aquí a la vista lateral izquierda que se coloca a la derecha en el sistema europeo. Se nos dice un ángulo de 45 grados y una reducción de 1/2. Se recuerda que la profundidad de las piezas, o sea, el eje Y, tiene un coeficiente de reducción, que es dato en cada caso. En este caso es 1/2, es de 0,05. Si esto es la planta, quiere decir que esta profundidad puesta en perspectiva será aquí la mitad. Insisto, esta pieza no está hecha a escala, sino que esto es un poco los datos y aquí se ha hecho ligeramente mayor para que se entienda mejor la figura. Bien, dicho eso, vemos que este perfil en el alzado que tenemos, bueno, vemos de entrada que al ser la vista lateral izquierda haríamos un paralelepípedo en el cual la parte izquierda sea la que aparezca dibujada y aquí el alzado entonces quedaría en la derecha. Por tanto, vemos que si tomamos aquí, digamos, este elemento que dibujamos verde, en que sea el perfil este situado en el alzado, sería el que corresponde a esta figura. En vista lateral vemos que este punto de la vista lateral corresponde con estos dos puntos del alzado, es decir, con este y con este. Luego de este punto saldría esta forma cerrada, que es la que vamos a materializar aquí en este color amarillo, que sería esta que tenemos aquí. Una vez hecho eso, tenemos ya que los distintos planos estos que caen, digamos, desde estas posiciones hasta las siguientes, que nos lo marca aquí esta vista lateral, pues marcan aquí unos triángulos en vista lateral. Por ejemplo, aquí tendríamos este triángulo superior, que sería este en vista lateral. Luego tendríamos este triángulo, que sería el siguiente, que correspondería a este en vista lateral. Y el último lo vamos a dejar blanco, que sería este de aquí. A continuación, podemos ver que las caídas estas de estos planos, pues las podemos materializar de modo que esta caída que corresponde aquí,
que no es caída, sino que se sitúa en el plano de arriba, sería este, es un horizontal. Pero ya de aquí, ya en el segundo, vemos que este punto se corresponde con este. Por tanto, aquí hay una caída, una inclinación, es un plano con una cierta inclinación. Por tanto, podemos decir que este en alzado y este en planta se corresponden a este en la perspectiva. Por otro lado, pues podríamos poner aquí, este de aquí, que en alzado y en planta serían estos, se corresponden con este. Y por último, pues podríamos marcar este que tenemos aquí, con un gris más claro, que correspondería a este. Y ahí tendríamos la pieza representada con su planta, su alzado y su vista lateral. Como se puede ver, las medidas tomadas sobre los ejes X, Z se encuentran en verdad magnitud, serían proporcionales a estas, si es que este dibujo está hecho a escala, y evidentemente esta medida, su correspondiente es esta, y esta medida de la altura, su correspondiente es esta. La que va afectada de la reducción de un medio es la profundidad, que sería esta o bien esta, que digamos que esta medida multiplicada por un medio, es decir, dividido por 2, sería esta que teníamos aquí con el ángulo de 45 grados. Tenemos ahora una nueva pieza, también con su vista lateral izquierda, su alzado y su planta, y observamos que el ángulo que se nos dice es de 60 grados y la reducción del eje Y 2/3. Significará que el ángulo formado por este eje y este, que es la otra dirección, o esta de aquí, serían de 60 grados en vez de 45. Una vez hecho eso, buscamos las formas cerradas en las distintas caras. Por ejemplo, en el alzado tendríamos esta especie de L hacia la izquierda, que como podemos ver estos dos puntos se corresponden con este, y esa L se encuentra en este plano frontal de aquí, visto por la planta. Por tanto, si nosotros empezamos dibujando aquí, digamos, esta forma de este color, pues la tendríamos aquí materializada. A continuación vemos que la planta tiene aquí esta inclinación, y eso hace que esto se corresponda con esto de aquí abajo, y por tanto es una especie de chaflán que podemos aquí marcar en alzado mediante color negro, que correspondería a este elemento que tenemos aquí. Por tanto, una vez que estamos aquí, hemos llegado a este punto en planta, hemos recorrido esto aquí, y ahora tenemos este elemento. Este elemento de aquí vemos que se corresponde con este de aquí. Por tanto, en vista lateral, vamos a ver que, digamos que este punto se corresponde con este, y este punto se corresponde con este. Es decir, que esta L, con un palo horizontal un poquitín más corto, va a venir en esta cara de aquí, en esta posición. Por tanto, podemos poner la forma, el color de esa forma ahí, y corresponderse con este que tenemos aquí. Una vez hecho eso, pues podemos ver que, digamos que esta forma que se nos queda aquí marcada en planta, que vemos que se corresponde a esta altura, pues va a ser lo que tenemos en este plano, que lo podemos dejar en blanco, que correspondería con este. En alzado tenemos un elemento que es este, que corresponde a este chaflán. Obsérvese que este punto corresponde a este y este punto corresponde a este. Luego este chaflán que tenemos aquí marcado por la planta sería este en alzado. Vamos a ponerlo en este color, ese chaflán que lo tenemos aquí, y se correspondería con este que tendríamos aquí en lo que sería la perspectiva. Por otro lado, tendremos aquí este elemento, que esta línea de aquí se corresponde con esta, y por tanto esta forma que tenemos aquí se sitúa en este plano. Y eso hace que nosotros, por ejemplo, dibujemos esa forma de un color verde, y esa forma sería esta en la perspectiva. Luego de estos dos puntos tenemos este plano horizontal, que lo podemos dibujar en este color granate, que es este, y luego este otro plano también horizontal de la parte inferior, que lo podemos poner en azul. Este de aquí sería este, y correspondería a este de aquí que tenemos aquí. Por otro lado, nos queda en la vista lateral esta forma, que es la que tendríamos en esta zona, y esta parte que corresponde aquí, obsérvese que visto desde la vista lateral, es decir, desde aquí, este plano que hemos dibujado en negro, que lo tenemos aquí en alzado, que es este, se vería también negro aquí en la vista lateral. Y ahí tendríamos, digamos, los distintos elementos. ¿Qué nos queda? Pues esta forma de la planta, que correspondería a esta, y que nosotros, por ejemplo, podemos marcarla aquí, y sería esta que tendríamos aquí. Y luego nos tendríamos estos dos elementos, que serían este plano y este plano, visto en planta. Y de esta manera tendríamos ahí representada la pieza con un ángulo, en este caso, de 60 grados y una reducción de 2/3. Significa que la profundidad
las medidas de la profundidad en perspectiva son afectadas de 2/3, es decir, 0,66. Las medidas en este sentido, que corresponden a este en la vista lateral, se multiplicarían por 2/3, es decir, por 0,66. Mientras que las medidas del eje Z y de este eje X se conservan en valor real. Ahora tenemos un ángulo alfa de 30 grados y 2/3, lo cual significa que el ángulo formado por este eje y este otro, o este de aquí y este de aquí, este ángulo de aquí a aquí serían 30 grados. Bien, es un dato que nos obliga a posicionar la caballera de una determinada forma. En esta pieza, pues vemos que tenemos los distintos elementos que son los siguientes. Vemos que en alzado, bueno, en vista lateral mejor, esta forma de la vista lateral, esta forma, vemos que se corresponde aquí en este lateral. Y entonces sería esta forma que tenemos aquí. O sea que podríamos marcar aquí, digamos que lo que sería esta parte de la vista lateral se correspondería a esta. Este perfil, esta línea vertical, se corresponde con esto aquí arriba. Por tanto, aquí, este rectángulo que tenemos va a ser este que podemos dibujar en la perspectiva, puesto que estos dos puntos se corresponden con este. Al tener esta oculta aquí, nos hace ver que tenemos, digamos, esto que está en la parte posterior respecto a esto en la vista lateral. Por tanto, esta forma que viene aquí, que la vamos a dejar en blanco, sería esta forma que tenemos aquí. Lógicamente, esta línea se corresponde con este punto, como se puede ver, y entonces podríamos poner este rectángulo que tenemos aquí coincidente con este otro de la zona de la perspectiva. Por otro lado, esta caída en el alzado que tenemos aquí, la podríamos poner de este color y ver su correspondencia con esta de aquí. Por otro lado, en vista lateral tendríamos esta, que la podemos marcar, digamos aquí, y esa pues sería esta y esta, que es la que tenemos aquí en vista lateral. Y luego esta forma que tenemos en planta sería esta forma que tenemos aquí. Y luego esta caída de este plano se ve aquí en planta según esta posición, de modo que esa sería esta, se corresponde con esta en planta. Y esta caída blanca de aquí sería esta. Lo único que nos queda ya sería posicionar esta forma que tenemos, que la vamos a poner de este color, por ejemplo, y esa sería esta aquí en la perspectiva. De modo que esta blanca es la caída que tenemos aquí, que se corresponde con esta en el alzado. Esta otra blanca de aquí es la que nos queda por aquí detrás, que hay una parte oculta, y aquí tendríamos ya la pieza completa. En este caso, la perspectiva se nos da un ángulo de 120 grados, que corresponde a este ángulo de aquí, y una reducción de 3/4, quiere decir 3 entre 4 son 0,75, quiere decir que las medidas del eje Y serán afectadas por 0,75 como coeficiente de reducción. En esta pieza casi es mejor ir viendo, digamos, los vértices, los puntos donde se corresponden y donde se sitúan. Si este es el alzado, esta es la planta y esta es la vista lateral derecha, pues esa vista lateral derecha es la que queremos que aparezca aquí y el alzado sería aquí. Entonces vemos que este punto se corresponde con este en planta y vemos que está en el centro de una longitud correspondiente a esta. Luego si aquí esa medida la ponemos aquí y arriba subimos verticalmente esta altura, tendremos este punto que es este. Ahora, de este punto salen estas dos líneas que en planta se corresponden con estas dos, que vemos que están aquí en el plano de abajo. Luego entonces estos dos puntos los localizamos y esta línea corresponden a esta y a esta en el alzado y a esta en planta. Por tanto, si nosotros marcamos aquí, pues digamos este color para este triángulo, que es este en planta, pues ese triángulo sería este que tenemos aquí. Por otro lado, en vista lateral tenemos este triángulo, que nos viene marcado por este punto, que es esta línea, que sería esta, y esta línea, que sería esta. Y por tanto, podríamos perfectamente poner esta forma que tenemos aquí, sería esta que tenemos en esta figura. Por otro lado, esta línea, pues vemos que se corresponde con esta. Y por tanto, este punto, que es este, va a haber dos líneas que parten de él. Una, la que viene hacia el suelo, que es esta, cuya proyección es esta en planta, y otra que viene hacia acá, que se mantiene, digamos, en el mismo plano vertical. Por tanto, esta línea sería la perspectiva
de esta en alzado y esta en planta. Vemos que en alzado tenemos este triángulo, y entonces ese triángulo lo podemos poner, por ejemplo, de este color, y ese triángulo aquí en perspectiva sería este. Este triángulo visto en vista lateral, viendo desde aquí, sería, vemos que sería este, que lo podíamos localizar. Luego, este triángulo en vista lateral y en alzado sería este. Nos quedaría este triángulo blanco, que corresponde a uno que está en este plano horizontal, que es este de aquí, y este gris que cae sería simplemente este que pondríamos aquí. En planta, este triángulo se vería de esta manera. Por eso este triángulo se corresponde con este, el azul, estas son sus dos vistas, que es este, y el amarillo son las dos vistas que se corresponde con este en la perspectiva. Planteamos un nuevo cuerpo o pieza, en este caso se da el alzado a la planta y la vista lateral derecha. Esa vista lateral derecha tendrá que aparecer aquí en la perspectiva y el alzado en la parte izquierda, y luego tendríamos aquí la planta. El ángulo que se aporta es de 135, que sería el ángulo formado por este eje, y este otro, este de aquí serían los 135. Bien, lo primero que vamos a ver es que esta forma del alzado, esta forma cerrada del alzado, vemos que estos elementos corresponden a estos y que esto viene por aquí. Por tanto, esta forma que tenemos aquí en el alzado la vamos a dibujar en un plano delantero. Por eso es por lo que tomaremos este elemento de aquí y vamos a tomar mejor un color más, un poquitín más transparente para que se vean las ocultas luego. Tenemos ese elemento. Una vez que tenemos eso, ¿qué podemos ver? Pues que este punto del alzado, que es este, se corresponde, de él sale esta línea. Luego esta forma, este rectángulo, que lo podemos hacer de un gris un poquitín más oscuro, sería este que tenemos aquí en la representación de la vista lateral. Vemos también que de estos dos puntos de aquí del alzado se corresponden con estos dos, y este rectángulo de aquí sería este que tenemos aquí en esta figura. Por tanto, pues podríamos poner aquí, si queréis, este color amarillo que correspondería a este que ponemos aquí en la perspectiva. Esa cara corresponde a esa. Ahora vemos un detalle, y es que tenemos aquí una oculta en vista lateral, y esa oculta viene, este punto se corresponde con este, y este con este de aquí abajo. Evidentemente, y esto se corresponde aquí con estos de aquí, lo cual que significa, observemos que en planta esta dimensión, esta medida, corresponde a lo que haría desde aquí hasta aquí. Por tanto, este punto es aquel del que parte esta línea en planta. Entonces aquí se puede ver que son dos planos inclinados en esta profundidad. Claro, son ocultas porque al mirar desde la derecha se ven ocultas. Y entonces vemos que son dos caras inclinadas que podemos poner una, que sería esta de aquí atrás, que corresponde a esta, que es la que cae, y sería esta de aquí, de esta parte. Y luego tendríamos esta otra, que es la de la parte delantera, que sería esta que tendríamos aquí, y que se corresponde con esta. Y ahí tendríamos ya estos elementos. ¿Y luego qué nos queda? Pues nos queda la vista lateral. En la vista lateral tenemos aquí esta forma cerrada, que la tenemos aquí marcada, que parte de esta línea, que la tenemos aquí dibujada, y esa forma cerrada sería esta, que como se puede ver, el alzado aquí nos marca esta inclinación, que es esta que teníamos ya dibujada. Luego, partiendo de esta inclinación, podemos dibujar mediante paralelas esta forma de aquí. Entonces esto pues lo vamos a poner de este color naranja, que correspondería a esto de aquí. Y luego tenemos aquí esta parte blanca, que esto se corresponde con estas ocultas de aquí, que es, como se puede ver, y en planta se corresponde con esto. Esto de aquí, digamos que en planta, esto también lo podríamos poner, puesto que este color y este se corresponden con este, que son la misma cara vista en dos proyecciones. Entonces, esta penetración que hay aquí en discontinuo corresponde a una hendidura que se hace con esta forma, con este perfil, y que penetra, digamos, la profundidad que nos marca aquí en esta representación. Y eso sería la perspectiva caballera de esta pieza. Una vez más, la reducción es un medio, quiere decir que la profundidad sería la mitad de lo que midiera esto. Insisto una vez más que esto no está hecho a escala, y entonces digamos que esta medida habría que hallar la mitad, y esa mitad es la magnitud que pondríamos en estas profundidades del eje Y.
Planteamos a continuación un caso en el cual se nos da la planta inferior. Aquí tenemos el alzado, la vista lateral derecha que va a la izquierda y luego la planta inferior. Como veis, la planta inferior está situada encima del alzado, dado que estamos en sistema europeo. Estos son los 225 grados que nos dicen que queremos hacer una perspectiva en la que se nos vea la cara inferior. Bien, nosotros en el alzado tenemos este perfil, o sea que aquí se nos tiene que ver el alzado, la vista lateral derecha. Por tanto, la perspectiva, ese cubo o esa estructura previa, lo haremos de forma que veamos el alzado y la vista lateral derecha. Ese alzado es esta forma que tenemos aquí, que la vamos a marcar con un cierto color gris. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, este color gris, a ver si esto no lo marca, y ese alzado lo tendríamos aquí marcado. Sería esa forma la que tenemos ahí. A continuación, de este punto, que es este, en vista lateral, que es este en la perspectiva, nos sale otra forma similar a la anterior. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, en un color azul para diferenciarlo claramente, y eso sería esto que tendríamos aquí. Por otro lado, ¿qué vemos? Pues que este punto en alzado corresponde a este. Este punto en vista lateral corresponde a este. Y entonces, esta línea en vista lateral y esta línea en alzado sería esta, que va, evidentemente, desde este punto de la cara azul hasta este punto de la cara gris, esta línea. Por tanto, este triángulo y este es la misma forma en dos caras, o sea, es la misma cara. Por tanto, son la misma cara en dos, digamos, proyecciones diferentes. Y esta zona blanca y esta zona blanca sería esta zona blanca que tendríamos aquí. En planta inferior vemos que este triángulo sería este de aquí. Por tanto, simplemente pondríamos ese color que hemos elegido, lo pondríamos aquí, que sería la planta visto desde la parte inferior. Y ahora, esta parte de aquí, que es esta zona que tenemos representada en esta posición, pues la podemos poner, por ejemplo, en este color verde, que correspondería a esta planta de aquí. Y esas serían las vistas de la pieza y la perspectiva realizada. Una vez más, la reducción de la profundidad a 2/3, es decir, que las medidas de la planta estas de la planta estas de aquí, o las de la vista lateral, estas medidas, que son estas en la perspectiva, son afectadas de 2/3, es decir, de 0,66. El 225 es el ángulo ese que nos indica, pero en realidad obsérvese que aquí al dar la planta inferior lo que queremos es ese cubo, esa estructura cúbica de partida, de modo que la cara inferior se nos ve aquí, digamos, en la planta inferior. Y es la forma en que las piezas que tengan elementos en su parte baja, pues dibujando con ese ángulo, pues podemos ver la perspectiva de esas zonas. Y queda, por tanto, perfectamente definido.